Comenzamos con el curso de mecánica cuántica y en la primera unidad vamos a estar revisando las herramientas de la mecánica cuántica. En esta parte del curso no vamos a hablar por lo pronto de física, más que para algunos ejemplos. La idea es presentar de manera lo más o menos formal, sin detener mucho en las demostraciones, la estructura matemática que vamos a utilizar para escribir a la mecánica cuántica. Por eso, durante estas 2 semanas, solo vamos a hablar de matemáticas. Porque a mí me interesa que distingamos lo que es matemáticas y lo que es mecánica cuántica, que a veces están como muy relacionadas, es difícil distinguir cuál es cuál, ¿no? Entonces, para nosotros los físicos, por ejemplo. Entonces, por lo pronto hablamos de matemáticas, que son las con las que vamos a escribir a los estados en mecánica cuántica y demás. Entonces, vamos a empezar, sin más preámbulo. Durante estas semanas vamos a estar revisando los siguientes temas que consisten en una revisión de álgebra lineal, o de lo que conocemos como álgebra lineal en nuestros cursos, hasta una introducción a análisis funcional. Pero todo esto con una notación integradora que se conoce como la notación de Dirac. Y nos vamos a basar en 2 libros, el libro de Principles of Quantum Mechanics de Ramamurti Shankar y el Quantum Mechanics with Basic Field Theory de Bipin Desai. Pueden ir a consultarlos, están más o menos, es una traducción al español de esos libros y de esos ejercicios. Bueno, comenzamos con la definición de lo que es un espacio vectorial, lineal. Todo esto les digo que se conoce como la notación de Dirac, es el formalismo matemático con el que vamos a considerar como la notación de Dirac. Entonces vamos a empezar con, ya saben, como matemáticas, ¿no? Definiciones, teoremas y con su demostración para construir la teoría matemática. Bueno, entonces definición 1. Definición 1. Decimos que un espacio vectorial V es una colección de objetos que vamos a denotar con esta notación, ¿no? Decimos el objeto 1, el objeto 2 y así hasta, por ejemplo, el objeto enésimo y luego algún objeto W, etc. Esta colección de objetos que los denotamos así van a ser los llamados vectores. Esos a veces les llamamos, vamos a llamarles kets a esta estructura, pero ahorita les platico un poco más. Son los llamados vectores para los cuales van a existir 2 operaciones. Primero, una regla definida para la suma. Para la suma y una, que vamos a denotarla así, ¿no? Si por ejemplo tenemos el elemento V más W. Y aquí lo vamos a denotar de esa manera, ¿no? Denotada por y además de tener una regla de suma para los elementos para este conjunto, vamos a pedir que haya una regla definida para otra operación que es la multiplicación por escalar. Vamos a llamar los escalares coma A, coma B, todos estos elementos de algún campo denotada por, si el A es el escalar, entonces la multiplicación del vector B por el escalar A se denota así, con las siguientes características.
Esta es la definición inicial. O sea, todavía no terminamos, ¿no? O sea, pedimos que sea una colección de objetos. O sea, un espacio vectorial es una colección de objetos con dos operaciones definidas. Una en que una suma o una adición entre dos elementos del conjunto, y otra que es la multiplicación por escalar, que es la multiplicación de algún elemento de un campo por el vector. Pero no nada más que tengas dos operaciones y tienes la colección de objetos. También, además, se deben cumplir las siguientes reglas que vamos a poner a continuación. Van a ser 9 y vamos a enumerarlas. 1. Se debe de cumplir, 1, que hay una cerradura para la suma. Es decir, que si tengo si C, U, V y W son elementos del espacio vectorial, entonces V más W, la suma, es elemento de V. Eso significa que la operación de suma es cerrada. O sea que el resultado de la suma de dos elementos del espacio vectorial está dentro del espacio vectorial. También vamos a pedir que sea cerrada por la multiplicación por escalar, ¿no? Cerradura para la multiplicación por escalar. Es decir, que A veces V sea elemento del espacio vectorial. Siempre que V sea un elemento del espacio vector, del elemento del conjunto, y la A pues sea un escalar. Entonces, vamos a pedir que sea cerrado. Ambas operaciones sean cerradas. Número 3. Además, debemos de cumplir que haya una propiedad distributiva en la multiplicación por escalar. O sea, que pueda hacer esta operación que voy a ponerles ahorita, que es una álgebra a la que estamos acostumbrados. Multiplicación por escalar es distributiva. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un escalar multiplicado por una suma, esto es igual a multiplicar el escalar por cada uno y luego sumar. O sea, esta regla de álgebra debe estar permitida para esta regla definida de suma y para esta regla definida de multiplicación. Número 4. La multiplicación también va a ser la multiplicación por escalar va a ser distributiva también. Esta es distributiva en los vectores, pero también va a ser distributiva en el escalar. Es decir, si tengo A más B multiplicado por el vector V, esto es igual a A por V más V por V. Así. Llevamos 4 reglas. Vamos a poner la quinta regla, que es la multiplicación por escalar es asociativa. Esto significa que si yo tengo la multiplicación por A del resultado de multiplicar por B el vector V, esto es igual a multiplicar primero los escalares y luego multiplicarlos por el vector. Muy bien. Vamos a continuar con las otras 4 reglas que nos faltan. Y ahora regresamos a discutir un poco acerca de esto. Creo que se me trabó esto. Bueno, vamos a ponerlas por lo pronto en otra aplicación y luego las copiamos, ¿les parece? Déjenme ponerlo aquí. Muy bien. Entonces, además vamos a tener la número 6, que es está muy grande esto, vamos a ponerlo con este otro. Ahí sí, me gusta. Ok, es la número 6, decíamos, ¿verdad? Vamos a pedir que la suma de vectores sea conmutativa.
¿Qué significa esto? Significa que si sumo V con W es igual a sumar W con V. O sea, no importa el orden de los vectores que esté sumando, el resultado es el mismo. Número 7 nos dice que la suma es asociativa. Eso significa que V, que si yo tengo la suma de un vector más la suma de otros dos, donde todos estos son elementos del espacio vectorial, ¿no? No lo estoy poniendo tan formal, es igual a primero sumar el V con el W y luego sumar el Z. O sea, el orden también, esto se respeta, ¿no? Digamos, vamos a tener esta regla de álgebra a la que estamos acostumbrados, ¿no? Porque los reales, de hecho, siempre los cumplen y por eso, ¿no? Entonces, la número 8 nos dice que existe un vector que es un nulo o un neutro aditivo. Un nulo que es el neutro aditivo, que lo voy a denotar así. Y vamos a decir, existe un vector nulo, es decir, existe un cero elemento del espacio vectorial tal que el V, algún vector arbitrario V más el nulo es igual a V. Esto para todo V elemento del espacio vectorial. Es decir, el neutro aditivo pues deja el vector como estaba. Es como un tipo de identidad de suma, ¿no? Donde cuando a lo que le sumes te da lo mismo. Luego la última propiedad, que es la 9, decimos que para todo V elemento del espacio vectorial V va a existir un menos V tal que V más su menos, o sea, ahorita lo escribo de otra manera, es igual al nulo. Es decir, existe el inverso aditivo para todo V en el espacio vectorial. O sea, cada elemento del espacio vectorial tiene un vector que también está dentro del espacio vectorial, tal que si lo sumo con él, me da el nulo. Por ejemplo, el inverso aditivo del nulo es el nulo, porque nulo más nulo pues te da el nulo, pero todos los demás tienen otro, ¿no? Y estas son las 9 propiedades de espacio vectorial. Entonces voy a copiar esas a ver si ya funciona mi otra aplicación. A ver, aquí está. Copiar. Espero que sí. Listo. Bueno, entonces, sí está, pero no guardamos lo otro. Bueno, no importa. Tenemos estas 9 propiedades de espacio vectorial. Voy a pegarlas aquí. Muy bien. Listo. Entonces, hay algunas anotaciones que quiero hacer. Es una... Déjenme borrar esto para acá. Algunas anotaciones. Número 1 es que, fíjense, aquí vamos a denotar los vectores con esta notación así. A esta se llama la etiqueta. Y a digamos, a ponerlo así, eso sería el vector, lo hemos definido como vector, pero a veces le llamamos también ket. Okay. Bueno. ¿Qué más les quería contar? Es que pues, estamos utilizando esta notación en vez de la notación esta, ¿no?, que utilizábamos antes de B raya, o a veces le ponen así B raya, o a veces le ponen V como negrito para denotar los vectores. Nosotros vamos a utilizar esta notación, que es la notación de Dirac, ¿no? Usamos como un ket. Vamos a continuar. Es la definición 1, tenemos la definición de espacio vectorial. Vamos a la definición número 2. Definición 2. Los números
A, B, C, con lo que utilicé para definir el espacio vectorial, son llamados el campo sobre el cual está definido el espacio vectorial. O sea, recordemos que para la definición de espacio vectorial decíamos que es una colección de objetos, ¿verdad? Con dos reglas de operación. Una es la multiplicación por escalar y la otra es la suma de vectores. En la multiplicación por escalar, el escalar se elige elemento, son unos escalares que vamos a llamar el campo sobre el cual está definido el espacio vectorial. Por ejemplo, si un espacio vectorial, la operación de multiplicación por escalar es un escalar, es un elemento del real, decimos que el espacio vectorial tiene soporte real o es un espacio vectorial real. Si el escalar que utilizamos es un complejo o son los complejos, entonces vamos a decir que ese espacio vectorial tiene soporte complejo o está definido, es un vector vectorial complejo. Entonces, esas son básicamente son los dos campos que tenemos, ¿no? Entonces podemos tener un espacio vectorial real o bien un espacio vectorial complejo. Por ejemplo, los vectores que ustedes conocen para geometría, por ejemplo, imagínense los vectores de 2 por 2, ¿no? Los XY, ¿no? Donde son una posición en el plano estos. Esos vectores generalmente uno los define en reales. Entonces estos serían un espacio vectorial de 2 dimensiones, bueno, un espacio vectorial con soporte real. Pero en mecánica cuántica vamos a utilizar espacios vectoriales con soporte complejo. Y bueno, así lo vamos a definir. Entonces la segunda definición es esa. Y hay unos resultados que ya podemos probar con estos dos definiciones nada más. Entonces decimos, los axiomas anteriores o las definiciones anteriores implican lo siguiente. Primero, vamos a decir que implican, número 1, la unicidad del cero, del nulo. Es decir, que el nulo es único. Para demostrar unicidad, podemos hacerlo por contradicción. Decimos que hay dos, ¿no? Entonces, demostración. Suponemos existen dos vectores nulos. Es decir, vamos a llamar el nulo y algo otro nulo que vamos a llamar nulo prima. Y que son diferentes. Suponemos que son diferentes. Entonces, voy a poder escribir el vector nulo. Yo sé que esto es igual a un v más menos v, ¿no? O sea, un vector más su inverso aditivo. Porque es la definición del nulo, ¿no? ¿Verdad? Por construcción, por la definición 1. Ahora, pero si el otro es nulo, entonces también se puede escribir como b menos b, porque esa es la definición de nulo, entonces sería A0'. Entonces, hemos llegado a una contradicción, porque entonces el 0 es igual al 0'. Contradicción, y por tanto, de donde partí está equivocado, es decir, no existen dos nulos diferentes. El nulo es único. Si hay otro que tiene el nulo es porque es igualito al nulo. Ese es el primer resultado. Número 2, el segundo resultado que podemos probar es que la multiplicación de 0 por el vector 0, ese es el 0 de escalar, porque acuérdense que un campo, el campo siempre también tiene un nulo, ¿no? Y que en este caso pues es el 0 sin los reales o también los complejos. Entonces vamos a multiplicar por el vector b y esto es igual al nulo. Vamos a demostrar esto, que la multiplicación de 0 por cualquier vector b es igual al nulo para todo b, elemento del espacio vectorial. Vamos a hacer la demostración. Entonces,
partimos de la definición de nulo. Sabemos que el nulo es igual a V más el inverso aditivo de V. Muy bien. Ahora, esto es igual, aquí voy a poder meter, aquí eso tengo un 1, ¿verdad? Escalar. Entonces esto es igual a 0 más 1, que multiplica V, más el inverso aditivo de V. 0 por el V, más el 1 por el V, más menos V. Y el 1 por el V, pues es el V, básicamente. Y estos dos sumados, pues es el nulo. Entonces te queda 0 por V más el nulo. Y cualquier vector con el nulo da el mismo, entonces esto es 0V. ¿Qué es lo que quería demostrar, no? Que el nulo es igual a 0 veces por V. Y como aquí el V no dije quién era, eso se cumple para todo V elemento del espacio vectorial. Entonces, la multiplicación de 0 por cualquier vector, o sea, 0 escalar por cualquier vector, te da el nulo. Continuamos. Con el otro resultado que quiero demostrar, y es que les quiero demostrar también que el número 3 es que el menos V, el vector, el inverso aditivo de V es igual a menos 1 multiplicado por el V. O sea que si puedes meter el signo menos adentro y se vuelve el inverso aditivo de V. Entonces, para hacer esta demostración vamos a hacer dos pequeños resultados. El primero es mostrar, primero, a ver, déjame un segundo. Listo. Vamos a mostrar que empezamos de la definición de el 0. Ok, vamos a aportarnos de este. ¿Qué nos conviene hacer aquí? Para hacer esta demostración es V más menos V. ¿Ok? Si yo hago esta suma, esto es igual a... Puedo utilizar la propiedad de esta distribución en el campo, o en la multiplicación por escalar. Esto es 1 menos 1 por el V. Y esto, 1 menos 1, pues es 0. Y acabo de demostrar que 0 por el V es el nulo. Entonces el nulo se puede escribir también como V más V. Y entonces, si esto es cierto, menos V es el inverso aditivo del V, que es lo que estaba en demostrar. ¿Verdad? Bueno, ahora el cuarto resultado es que menos V es el único inverso aditivo de V. Entonces, como queremos demostrar que es único, hacemos este truco de suponer que existen dos, ¿no? Suponemos existe otro inverso aditivo, W, tal que V más el W es igual al nulo. O sea, decir que W es otro inverso aditivo de V. O sea, y además tenemos esto, ¿no? Que V más su inverso aditivo, pues también da el nulo. Y pues es muy fácil porque partimos de la definición de esta expresión del lado izquierdo. Entonces tenemos V más W es igual al nulo. Y esto pues también, es como el nulo sí es único, pues esto es igual a V más el menos V. Y entonces llegamos a esta expresión, ¿verdad? Podemos ponerlo así, menos V, ¿no? Entonces tenemos esta expresión, que V más W es igual a V más menos V. Y esto es igual al nulo. Ahora, sí, para que nos quede más claro, yo creo que lo que podemos hacer es... Podemos sumar de ambos lados aquí el menos V.
para hacer esta ecuación, entonces sería V más el W. ¿Qué nos conviene aquí? Ajá, poner más el inverso aditivo de B. V más menos el V más menos el inverso aditivo de B. Entonces esto elimina esto porque esto es el nulo. Y nulo con cualquiera lo mismo. Esto también, estos dos por la propiedad de que podemos sumar en cualquier orden, sumamos estos dos primeros. Y llegamos a que esto es el nulo. Y nulo más el W, entonces llegamos a que W es igual a menos B. Que es lo que estábamos en demostrar. No, pues bien, es una contradicción porque hemos supuesto que son diferentes y llegamos a que son iguales. Entonces, como es una contradicción, lo que supusimos es incorrecto, o sea, la negación es la correcta. Entonces no existe otro W que es el inverso aditivo. Entonces es único. Voy a poner discutir algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hemos definido el espacio vectorial lineal, que es un conjunto de vectores con dos operaciones que cumplen las 9 propiedades. Hemos definido además que los números reales, los números escalares con los que utilizamos para definir la multiplicación por escalar se llama campo, y decimos que es sobre el que está soportado el espacio vectorial. Vamos a poner algunos ejemplos de espacios vectoriales, de cómo haríamos una demostración de si un conjunto con cierta operación es o no un espacio vectorial. Y voy a poner dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo es este que imaginemos que tenemos. Voy a poner aquí una hoja diferente. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a poner el ejercicio 1, por ejemplo. Considere que sea el espacio vectorial, es el conjunto, va a ser el conjunto de todos los reales. El V va a ser todo R3, es decir, todas las triadas ordenadas donde X, Y, Z, donde X, Y y Z son elementos de los reales. Nos falta, eso es el conjunto de elementos, ¿verdad? Ahora nos falta decir cuál es la operación que voy a dar. Voy a definir dos operaciones. Con las operaciones, la primera operación va a ser esta. Si tengo un vector A, B, C y lo voy a sumar con un vector D, E, F, esto es igual a menos D, B más E, C más F. ¿Se fijan? Es como la suma usual, nada más que aquí puse un signo menos. Y la multiplicación por escalar, ¿no? Si alfa elemento de, por ejemplo, los reales. La multiplicación por este real de un vector A, B, C es igual a alfa veces A, alfa veces B y alfa veces C. Y la instrucción es demostrar mostrar si esto es un espacio vectorial o no. Entonces la pregunta, ¿es un espacio vectorial? Porque no es evidente, porque tenemos el conjunto y tenemos la operación de suma y la operación de multiplicación por escalar, pero ¿cumplirá las 9 propiedades de espacio vectorial? Esa es lo que tendríamos que averiguar, ¿no? Entonces, lo que hace uno es irse y mostrar que se cumplen las 9. Si se cumplen las 9, ya terminamos si es un espacio vectorial. Si alguna de ellas no se cumple, pues ya no es un espacio vectorial. No son unos ejercicios como los que hacíamos en álgebra lineal cuando estábamos más pequeños, ¿no? Entonces, empezamos con la primera. Vamos a ver, ¿cumple cerradura bajo la suma? Y pues sí, porque fíjense que A menos D, B más E y C más F, todos estos son elementos de los reales. Entonces, si tienes real, 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 pues cumples para estar en V, porque el primera componente, la segunda componente, la tercera componente están en los reales. Entonces, sí es un elemento del espacio vectorial, perdón, elemento de V. No sabemos si es espacio vectorial todavía. Entonces, sí cumple cerradura bajo la suma. También va a cumplir cerradura bajo la multiplicación, porque si tienes un vector alfa veces A, alfa veces B y alfa veces C, donde alfa, A, B y C son reales, la multiplicación esta pues también es reales. Entonces también es un elemento del V. Entonces también cumple la cerradura bajo la multiplicación. La
propiedad número 3 nos pide que si la multiplicación por escalar es distributiva, ¿no? Entonces vamos a pedir si es distributiva en los vectores. Multiplicación distributiva en los vectores. Y esta propiedad lo que nos pide es básicamente que A veces B más W es igual a veces B más A veces W. Y lo que hay que hacer es hacer el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Y mostrar que son iguales. El izquierdo nos dice, si sumamos primero, sería multiplicar A por la suma de B más W. Vamos a suponer que los vectores V es igual a V1, V2, V3 y W es igual a W1, W2 y W3, donde los V's y los W's pues son reales, para que estén dentro de V. ¿Okay? Entonces, V más W nos daría V1 menos W1, V1, V2 más W2 y V3 más W3, así, ¿no? Y luego, esto estoy haciendo este lado izquierdo. La multiplicación por el escalar pues nos daría que es A veces V1 menos W1, A veces V2 menos W2, A veces V3 más W3, Vamos a hacer ahora el lado derecho. Si multiplicamos A por B, nos daría A veces V1, A veces V2 y A veces V3. Y si multiplicamos en el lado derecho, perdón, el siguiente término sería más el vector A veces W1, A veces W2, A veces W3. Y pues la suma sería A por V1 menos W1. Ya me salté un paso aquí, ¿no? Pero digamos, tendríamos que hacerlo, lo podemos factorizar porque ya que está aquí adentro son reales y hacen el álgebra de reales, ¿no? A veces V2 menos W2 y a veces V3 menos W3. Listo. Entonces este lado es igual a este y por tanto sí cumple esta propiedad de ser distributiva en los vectores. Voy a borrar aquí para no irme a otra hoja. Voy a borrar esta operación porque ya mostramos que sí, entonces voy a hacerlo ahora en la cuarta propiedad. Que sea, esto nos pide es que sea distributiva, la multiplicación sea distributiva en los escalares. Y así tendremos que mostrar todas, ¿no? las operaciones. Voy a pasar otro color. A ver, este verde. Entonces lo que pedimos que si tenemos A más B que se multiplica por el B, eso debe ser igual a A por el B más el B por el V. Vamos a hacer el lado izquierdo. Entonces, si yo multiplico A más B por W, sería, el primero componente sería A más B por V1, A más B por V2 y A más B por V3. El lado derecho sería, la primera es A veces por V1, A veces por V2, A veces por V3, más V veces por V1, V veces por V, perdón, sí, V2, veces por V3. Y esto sería, cuando lo sumamos, como la regla de suma nos dice que esto es A V1 menos A menos B V1, A V1 más B veces V2, así, ¿no? Más A veces V3 más B veces V3. Y si se fijan, este componente es diferente de esta componente por este signo. Entonces esta no se cumple. Entonces, por tanto, como la regla número, o sea, la condición 4 de la definición de espacio vectorial no se cumple, entonces no es un espacio vectorial. ¿Está bien? Bueno, podemos poner otro ejemplo. Este no dio. O sea, si hacemos otro ejemplo tendríamos que mostrar las 10 propiedades, ¿no? Por eso escogí uno que no diera para terminar más o menos rápido. Pero hay otro ejemplo que les voy a poner como ejercicio. Y, por ejemplo, es este de acá. Vamos a poner otro.
Otro ejemplo sería el siguiente. Vamos a considerar las funciones continuas. Las funciones continuas que se anulan en x igual a 0 y x igual a L, donde L es algún número real, ¿no? Pregunta, ¿forman un espacio vectorial? Aquí la suma, tendríamos que definir la suma entre los vectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la suma de los vectores, digamos, la función f más la función g, vamos a hacer la suma usual de funciones. Y la multiplicación usual por escalar, ¿no? A veces la función f de x, digamos. Y por la multiplicación por escalar usual. O sea, cuando tienes una función, la multiplicas por 5, por 6, así digamos, esa es multiplicación. Entonces, bajo estas reglas usuales de suma de funciones y multiplicación por escalar, ¿se cumple que es un espacio vectorial? Es la pregunta. Y podemos mostrar, por ejemplo, primero, la cerradura bajo la suma. La cerradura bajo la suma lo que pide es que, fíjense que el conjunto que estoy tomando en cuenta son las funciones continuas. Entonces la pregunta es, si tienes una función continua y otra función continua y las sumas, ¿el resultado es una función continua? Pues sí, de hecho es un teorema de cálculo, ¿verdad? Entonces sí va a ser cerrada bajo la suma. ¿Va a ser cerrado bajo la multiplicación? Pues sí, porque cuando multiplicas por una constante la función sigue siendo continua. También puede ser un teorema de cálculo, no sé cómo lo hayan visto ustedes, pero es un resultado de cálculo, ¿no? Luego podemos, por la regla en la que estamos sumando, pues suman como los números reales, y entonces, claro que es la número 3, que es la distributiva en el vector, o sea, en la función. Es decir, claro que se va a cumplir esto, ¿no? Que a veces f de x más g de x es igual a f de x más a veces g de x. Se cumple esto, porque la regla pues, es la misma que aplica para los reales, ¿no? La número 4, que es distributiva en el escalar, pues también se cumple, ¿no? Es decir, a veces a más b por f de x es igual a veces f de x más b veces f de x. También se cumple. La número 5, que sea asociativa en el escalar, es decir, a veces b veces f de x, pues claro que es igual a multiplicar a por b y luego multiplicarla por la f de x. También se cumple. La número 6 es si se cumple es suma conmutativa, pues sí se cumple, porque f de x más g de x es igual a g de x más f de x, con la regla usual de suma de funciones. La número 7 nos pide que sea asociativa, o sea, que no importa el orden como sume, o sea que si tengo f de x más g de x más h de x, eso es igual a primero sumar la f y la g, y luego al final sumarle la h de x, con la a, f, g y h, funciones continuas. Y se cumple pues el teorema, ¿no? De suma más suma, función continua. ¿Cuál más? A la número 8 nos pide que existe un nulo, la función 0, que es básicamente el 0, ¿no? Tal que f de x más esta función constante 0 te dé la misma f de x. Y sí, sí existe, es el 0. La función constante 0, ¿no? Y luego el último es el 9, es que para todo f de x debe existir un inverso aditivo. Pues sí, el menos f de x, que también va a ser continua, porque multiplicar por signo menos sigue siendo una función continua. Y siempre pues f de x menos f de x da el 0, que es el 0 que habías definido acá anteriormente. Y entonces sí es un espacio vectorial.
Y como se dan cuenta, esto de espacio vectorial es muy general. Por eso es tan poderoso este análisis, ¿no? El elemento puede ser cualquier cosa, siempre que puedas definir esta regla de suma, esta regla por multiplicación por escalar, y con eso vamos a seguir construyendo la teoría. Tenemos más ejemplos. Podemos utilizar, por ejemplo, otro ejemplo de espacios vectoriales es las matrices, por ejemplo. Otro ejemplo, voy a poner un color más fuerte. Otro ejemplo son las matrices de 2 por 2. Es decir, el M2 cruz 2, ¿no? Así le llaman. Y ese, por ejemplo, sería el espacio vectorial V, va a ser todos los X, Y, Z, T o W, tales que X, Y, Z y W sean elementos de los reales, por ejemplo. Y con la regla usual de suma de matrices y la multiplicación por escalar de matrices. Es decir, si tengo dos elementos, digamos, M11, M12, M21, M22, y lo voy a sumar con la matriz, ¿qué le pongo aquí? Z11, Z12, Z21 y Z22. Esto, la suma, pues la usual, ¿no? Componente a componente, M11 más Z11, M12 más Z12, M21 más Z21 y M22 más Z22. Y la multiplicación por escalar usual, en el que entra el escalar y multiplica a todos los que están allá adentro. Pues ya lo han hecho seguramente. Puedes mostrar que en efecto sí es un espacio vectorial. Lo voy a poner de ejercicio. Sí es un espacio vectorial. Con estas reglas, ¿no? Hay más, hay infinitos espacios vectoriales seguro, pero bueno. Entonces vamos a continuar con la última definición antes de terminar este video, que es la definición 3. Vamos a poner una hoja nueva. Definición 3. El conjunto de vectores o un conjunto de vectores se dice linealmente independiente si en la relación lineal si en la siguiente relación lineal, donde agarro los vectores, aquí si quieren les puedo poner como quiénes son los vectores, ¿no? Así lo voy a poner. El conjunto de vectores y son todos los vectores esos que yo voy a ver si son linealmente independientes o no. El conjunto de vectores se dice linealmente independiente si en la relación lineal i igual a 1 hasta n ahí y, o sea, agarro los vectores y les pongo constantes as is y los sumo con la suma que he definido para este espacio vectorial. Y esto es igual al nulo. Si en esta relación lineal todos los is todos los coeficientes ahí son igual a 0, ¿no? Para todo i, entonces decimos que son linealmente independientes. Es decir, si en la construcción de esta suma de ellos es imposible llegar al 0, a menos que ponga 0 a cada uno y sean 0 más 0 más 0 más 0, solamente con los as is igual a 0, entonces decimos que son linealmente independientes. Linealmente independientes si los as is tienen que ser 0. Si no son linealmente independientes, pues entonces van a ser linealmente dependientes.
Si no son linealmente independientes, decimos que son linealmente dependientes. ¿Qué significa esta definición? Bueno, esta definición lo que nos dice es que, fíjense, vamos a poner el ejemplo. Supongamos que tenemos dos ejemplos. Suponemos el vector, por ejemplo, 2, 1 y el vector 4, 2. Y yo voy a hacer escribir esta relación lineal de ahí arriba. Digo, A1 por el 2, 1 más el A2 por el 4, 2. Y esto lo hago igual al nulo. O sea, el nulo es el vector que sumado con cualquier elemento del espacio vectorial me da 0. En este caso pues sería 0, 0. Fíjense, en esta expresión la pregunta es, ¿deben de ser el A1 y el A2 igual a 0? O sea, esta solución existe, pero ¿existirá alguna otra? Y en este caso vemos que si yo pongo, por ejemplo, A1 igual a menos 2 y A2 igual a 1, ¿qué obtendría? Obtendría menos 4, menos 2, más 4 y 2. Y esto pues da 0, 0. Entonces el A1 y el A2 no necesariamente son 0. Entonces decimos que son no son linealmente independientes, entonces son linealmente dependientes. Y esto, fíjense, como debido a que esta ecuación se cumple, esta que está aquí, voy a decir que este vector es el vector 1 y ese es el vector 2. Entonces, lo que acabo de encontrar es que menos 2 veces el vector 1 más una vez el vector 2 es igual al nulo. Yo en esta expresión puedo sumar de ambos lados el vector 1. O sea, puedo sumar así, menos 2. A ver, puedo hacer álgebra, ¿no? Menos 2 veces, que esto aquí no sé por qué le pica. Menos 2 veces el vector 1 más el vector 2 más 2 veces el vector 1 más el vector nulo igual al vector nulo más 2 veces el vector 1. O sea, sumé de ambos lados 2 veces el vector 1. Ahora, este y ese son inversos aditivos. Es el nulo más 2, pues queda el 2. Entonces, el 2 es igual a 2 veces el 1. Debido a que son linealmente dependientes, pude escribir 1 en términos del otro. Es decir, en este caso, como solamente son dos, lo que estoy diciendo es que son paralelos. ¿Se fijan? De hecho, sí, ¿no? O sea, si yo dibujara estos, dibujara el vector 1, sería 2 en X y 1 en Y. Ese está aquí. Si, por ejemplo, si los tomara como un elemento sobre un plano. Y el otro sería 4 en X y 2 en Y, ¿no? Entonces, está por acá. Entonces, de hecho, son paralelos en este caso de dos vectores. Pero en general, lo que significa es más bien esta última expresión que sacamos, que un vector se puede escribir en términos de los demás. De hecho, podemos escribirlo, voy a hacerlo, voy a borrar aquí. Fíjense, imagínense que tenemos en general n vectores, ¿no? Déjenme poner aquí, es que no sale esta cosa. Bueno, no importa. En general. En general, tenemos que, si tenemos n vectores, que voy a denotar por el conjunto y, ¿no? Donde los enumeré y la etiqueta esta que está allá adentro. Bueno, y tenemos que son linealmente dependientes. ¿Qué significa que son linealmente dependientes? Que en la suma, esta de i igual a 1 hasta el n de AI, los vectores i igual al nulo, existe al menos, ¿no? El jésimo, digamos, que es diferente de 0.
Entonces voy a sacar de esta suma ese término y voy a decir, bueno, entonces esto es igual, esta expresión la voy a reescribir, sería AJ por el vector J más la suma desde I diferente de J, ¿verdad? Hasta n elementos de AI y ya saqué el Jésimo de esta suma, igual al nulo. Nomás hice esto, ¿no? Desarrollé nomás el término Jésimo, lo saqué de la suma y lo quito de aquí, de esta suma de la derecha. Bueno, debido a esto, ahora yo puedo de ambos lados sumar el inverso aditivo de este vector y me quedaría entonces, y el inverso aditivo más el nulo pues da el mismo inverso aditivo, entonces me da que la suma de I diferente de J de AI I es igual a menos AJ por el Jésimo. Con el nulo, pero el nulo pues es consumado con cualquier vector del mismo. Y ahora, debido a que este AJ es diferente de 0, puedo multiplicar por el escalar 1 sobre AJ. Incluso menos 1 sobre AJ. Ambos lados de la ecuación, porque aquí tienes un vector, aquí tienes otro, y ambos los multiplico por el escalar menos 1 sobre AJ, que sí existe porque el AJ es diferente de 0. Entonces, llegué a que J es igual a la suma desde I diferente de J de AI sobre AJ menos por J. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que si los vectores son linealmente dependientes, siempre voy a poder escribir uno en términos de los otros. Si no, no, porque no puedo garantizar que la J y no puedo hacer esta división. Y entonces, básicamente la independencia lineal significa que no puedo escribir uno en términos de los demás. Esa es la definición de independencia lineal. Ahora, ¿cómo se mostraría la independencia lineal? Pues hay que hacer ecuaciones. Voy a ponerles un ejemplo para que lo veamos. Aquí, a ver, déjenme. Ok. Poner el ejemplo. Ejemplo. Vamos a considerar los vectores, por ejemplo, el vector 1, que es un elemento de las matrices de 2 por 2. El 0, 1, 0, 0. El vector 2 es el 1, 1, 1, 0. Y el vector 3 es igual al vector menos 2, 1, 0, menos 2. Ahora, imagínense que yo quiero... La pregunta es, ¿son linealmente dependientes o son linealmente independientes? Esa es la pregunta. ¿Cómo averiguo eso? Para hacer eso debo de construir la relación lineal de ellos y mostrar que la única solución es que todos los coeficientes sean 0. Si todos son 0, entonces son linealmente independientes. Es decir, necesito decir que A1 por el 1 más el A2 por el 2 más el A3 por el 3 es igual al nulo. ¿Pueden los A1, A2, A3 ser diferentes de 0? Si pueden ser diferentes de 0, son linealmente dependientes. Si no, van a ser independientes. Vamos a seguirle. Y entonces, aquí es la relación usual de suma en matrices y la multiplicación por escalar usual de matrices. Entonces, esto sería A1 por el vector 1, que es el 0, 1, 0, 0, más el A2 por el 1, 1, 0, 1, más el A3 por el menos 2, 1, 0, menos 2. Y esto es igual a 0, 0, 0, 0. Que evidentemente este es el nulo de las matrices de 2 por 2 porque lo sumas con cualquier matriz y la deja idéntica. Entonces, pues sigo haciendo álgebra, multiplicación por escalar usual. 0, A1, 0, 0, más A2, A2, 0, A2, más menos 2, A3, A3, menos 2, A3, 0, igual a 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, esto me va a dar, como la sumo componente a componente, pues me va a dar 4 ecuaciones. Esta última ecuación pues no tiene sentido porque 0, 0, 0, pues claro que da 0. Entonces esa no nos dice ninguna información. Entonces nos van a quedar 3 ecuaciones. Del primer término, el 1, 1, nos vamos a obtener que A2 menos 2 veces A3 es igual a 0. Del término 1, 2, o sea, renglón 1, columna 2, vamos a tener que A1 más A2, esto es 12, más A3 es igual a 0. Y de la columna 2, renglón 2, tenemos que A2 menos 2A3 es igual a 0. Y aquí ya vemos evidente que, por ejemplo, esta ecuación es igual a esta. Entonces, pues es la misma. Realmente tengo 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces me va a quedar al final una ecuación.
o sea, va a quedar un parámetro libre, entonces vamos a tener soluciones infinitas. Entonces tengo soluciones infinitas, pues claro que no va a ser nada más la solución el 0, entonces son linealmente dependientes. Que es lo que me habían preguntado. Bueno, con esto voy a detener aquí el video. Solamente les recuerdo, lo que hicimos ahora fue 3 definiciones. Definición de espacio vectorial, que es una colección de objetos con 2 operaciones que cumplen 9 propiedades. Luego definimos el campo, que es el nombre que le damos a los escalares sobre el cual definimos el espacio vectorial. Y la definición número 3 decimos que cuando un conjunto de vectores son linealmente independientes, que es cuando no puedes escribir uno en términos de los demás. Entonces, con eso terminamos y hay un segundo video ya grabado, de hecho.